Análisis de casos prácticos sobre actos, hechos y negocios jurídicos. Caso 1. Juan compra una casa a María mediante un contrato de compra-venta notariado. Ambos firman el contrato y Juan paga el precio acordado. En este caso, Juan y María han formalizado un contrato de compra y venta de una casa, un acuerdo legalmente vinculante que define los términos de la transacción. La firma ante notario le otorga mayor validez y seguridad a la operación y el pago del precio por parte de Juan perfecciona el contrato. Características del contrato de compraventa. El consentimiento es cuando Juan y María manifestaron su acuerdo libre y voluntario para realizar la compraventa. El objeto sería la casa del contrato, es decir, la cosa que se vende y se transfiere. El precio es la cantidad acordada que Juan pagó a María por la casa. Formalización notarial. La firma ante notario añade autenticidad y seguridad jurídica al contrato, lo que facilita su suscripción en el registro de la propiedad si fuera necesario y proporciona pruebas fehacientes de la operación. Implicaciones legales. Transferencia de dominio. Juan se convierte en el nuevo propietario de la casa desde el momento de la firma del contrato y el pago. Obligaciones del vendedor. María como vendedora está obligada a entregar la casa a Juan y a garantizar su calidad y responder por vicios ocultos. Obligaciones del comprador. Juan como comprador tiene la obligación de pagar el precio acordado y aceptar la propiedad en las condiciones en las que se encuentra. Efecto del contrato produce desde el momento de su firma y pago, generando derechos y obligaciones para ambas partes. Saneamiento por evicción y vicios ocultos. María debe responder si un tercero reclama la propiedad de la casa o si existen defectos ocultos que afecten su normalidad. El análisis sería que en este caso se trata de un negocio jurídico, específicamente un contrato de compraventa. Jurídico es decir, crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Contrato de compraventa es un tipo específico de negocio jurídico donde una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa a otra, quien a su vez se obliga a pagar un buen precio de dinero. El hecho jurídico es cualquier suceso que se produce efectos jurídicos y puede ser unilateral o bilateral. Segundo caso, María tropieza en un supermercado debido a un líquido derramado en el suelo, resultando en una fractura de tobillo. Legalmente esto implica una posible responsabilidad del supermercado por negligencia al no mantener sus instalaciones seguras, lo que podría resultar en una reclamación por daños y perjuicios. Características esenciales del caso: resbalón y caída. María se resbaló en el supermercado debido a la presencia de un líquido en el suelo, lo que provocó su caída. La lesión sería la caída que resultó en una fractura de tobillo y una lesión grave. Condición insegura. La presencia de líquido derramado en el suelo indica una condición insegura en el establecimiento que el supermercado debería haber abordado. Ahora vienen las implicaciones legales. Responsabilidad del local. El supermercado como propietario o administrador del local tiene el deber de mantener sus instalaciones seguras para los clientes. Si no lo hace y esto causa una lesión, puede ser considerado responsable legalmente. La negligencia. Si se demuestra que el supermercado sabía o debería haber sabido del derrame y no tomó medidas para solucionarlo, se consideraría negligencia. La negligencia es la base para la reclamación de daños y perjuicios. Prueba. Para tener éxito en su reclamación, María deberá mostrar que la caída fue causada por el derrame y que el supermercado fue negligente en su deber de cuidado. Ahora, el análisis sería que la situación descrita corresponde a un acto ilícito, específicamente un hecho jurídico, que podría generar responsabilidad civil para el supermercado. El acto ilícito se refiere a cualquier acción u omisión que causa daño a otro y que por lo tanto genera la obligación de reparar ese daño. En este caso, el hecho jurídico es un acontecimiento que produce consecuencias jurídicas, es decir, crea, modifica y extingue derechos y obligaciones. La responsabilidad. En este tipo de situaciones, el supermercado podría ser responsable por la caída de María debido a su deber de garantizar la seguridad de sus clientes. Caso 3. Pedro hereda una colección de arte de su abuelo, quien falleció recientemente. La colección está compuesta por pinturas valiosas y esculturas antiguas. El caso de Pedro, quien hereda una colección de arte, implica tanto aspectos civiles como posiblemente legales relacionados con la sucesión de bienes de valor. Características esenciales del caso.
Sucesión. El fallecimiento del abuelo desencadena el proceso de sucesión donde se determina quiénes son los herederos y cómo se distribuyen los bienes. Identificación de bienes. La colección de arte debe ser identificada correctamente especificando cada pintura y escultura con sus características individuales, autor, época, estilo, etc. Valoración. Es fundamental tasar el valor de cada obra para determinar su valor económico, lo cual es crucial para fines fiscales y de distribución. Propiedad legítima. Se debe verificar que el abuelo era el propietario legítimo de la colección y que no existen reclamaciones de terceros. Documentación. Se requiere la documentación existente sobre la colección, certificados de autenticidad, facturas de compra, etc., para respaldar su propiedad, su valor y propiedad. Implicaciones legales. Estaría el testamento. Si existe un testamento, este debe ser presentado y ejecutado según lo establecido. Declaración de heredero. En ausencia de testamento, se debe realizar la declaración de heredero para determinar quiénes son los beneficiarios. Impuesto. La herencia de bienes de valor puede generar obligaciones fiscales como el impuesto sobre sucesiones. Distribución de la herencia. La colección puede ser distribuida entre los herederos o vendida, requiriendo la gestión adecuada de estos procesos. Posibles reclamaciones. Se debe estar atento a todas las posibles reclamaciones de terceros sobre la propiedad de la colección. Análisis detallado. La herencia de la colección de arte por parte de Pedro tras el fallecimiento de su abuelo se considera un negocio jurídico. El negocio jurídico es la herencia de un acto jurídico que implica la manifestación de voluntad de una o más partes. Los efectos. La herencia produce efectos como la transferencia de la propiedad de los bienes del fallecido a sus herederos, en este caso a Pedro. Acto de hecho. El fallecimiento del abuelo es un hecho jurídico en sí mismo, pero no es el acto que genera la transmisión de propiedad. Importancia de la determinación. Identificar si se trata de un acto o negocio jurídico es importante para determinar las normas legales aplicables a la sucesión, como las relativas a la aceptación o renuncia de la herencia, la participación de los bienes, etc. Caso 4. Laura promete regalar su coche a su mejor amigo David como regalo de cumpleaños. Regalar un coche como cumpleaños implica formalidades legales como la necesidad de una escritura pública para la donación y el pago de impuestos correspondientes. Implicaciones legales. Escritura pública. En Bolivia, la donación de un vehículo requiere una escritura pública ante notario para que sea válida. Impuesto. Está sujeto al pago de impuestos como impuestos sobre sus sucesiones y donaciones. Transferencia de título. Se debe realizar la transferencia del título del vehículo ante la autoridad de tránsito correspondiente. El análisis detallado. Se considera un negocio jurídico porque implica la transferencia de propiedad de un bien con la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones entre las partes. El acto jurídico es una manifestación de voluntad que produce efectos legales. El negocio jurídico es un acto jurídico bilateral o multilateral que busca crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Donación. Es un tipo específico de negocio jurídico en el que una persona donante transfiere gratuitamente a otra donatario la propiedad de un bien. Elemento internacional. Intencional. La intención de regalar es clave para diferenciar un negocio jurídico de un simple acto material. Caso número 5. Carlos le presta a Miguel su ordenador portátil durante una semana. Prestar un objeto por una semana implica la cesión temporal de su uso a otra persona. Legalmente esto puede considerarse un contrato de préstamo de su uso comodato, donde el prestatario se obliga a devolver el objeto en el mismo estado en que lo recibió, salvo el deterioro natural por el uso normal. Características esenciales del préstamo. Cesión temporal. El objeto se entrega para su uso por un periodo determinado, en este caso una semana. Gratuidad. Generalmente el préstamo de uso es gratuito, no hay pago por el uso de objeto. Devolución. El prestatario tiene la obligación de devolver el objeto al comodante en el estado acordado y en plazo establecido. Uso adecuado. El prestatario solo puede usar el objeto para el fin acordado y con cuidado. Indicaciones legales. Responsabilidad por daño. Si el objeto se daña o se pierde por culpa del prestatario,
Este es responsable de su reparación o reposición. Devolución a tiempo. Si no se devuelve a tiempo, el comodante podría reclamar daños y perjuicios. Uso indebido. Si el prestatario usa el objeto para fines distintos a los acordados, podría incurrir en incumplimiento del contrato. Extinción del contrato. El contrato de préstamo se extingue por la devolución del objeto, el vencimiento del plazo y la pérdida del objeto o la voluntad de una de las partes en algunos casos. Ahora, el análisis detallado. En el caso planteado se trata de un negocio jurídico, específicamente un contrato de préstamo de uso comodato, donde una persona comodante entrega a otra comodatario un objeto para su uso temporal, con la obligación de devolver en las mismas condiciones. Hecho jurídico es cualquier acontecimiento que produce consecuencias legales, pero no necesariamente implica una manifestación de voluntad. Acto jurídico es una manifestación de voluntad que tiene como objetivo producir efectos jurídicos. El negocio jurídico es una especie de acto jurídico que se caracteriza por ser una manifestación de voluntad con el propósito de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Eso fue todo el tema sobre los actos, sobre los casos prácticos, sobre actos, hechos y negocios jurídicos.